Memoria Viva. Conversaciones necesarias sobre derechos humanos, justicia, verdad, memoria y reparación. Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Estamos nuevamente en nuestro espacio Memoria Viva, un espacio en el que estamos teniendo estas denominadas conversaciones necesarias sobre derechos humanos, memoria, justicia, reparación, patrimonio. Este es un ciclo de programas que están dirigidos a poder conversar con distintas personas que están relacionadas con el tema de los derechos humanos en distintas áreas. Y hoy día vamos a conversar con Claudio Nache. Y le vamos a pedir a Claudio que él se presente, que nos diga quién es Claudio, y ahí vamos a tirar la conversación. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Rubén, un gusto estar aquí en el programa de ustedes. A ver, ¿quién soy? Difícil. Soy académico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estudié Derecho en esa misma facultad. Luego hice mi doctorado también en Derecho ahí en la Chile. Y ahora, además de mis clases, coordino la cátedra de Derechos Humanos de la universidad que está instalada en la rectoría. De ahí le estamos tratando de dar una mirada lo más integral posible a este tema. Y eso es una persona que tiene el privilegio, por último, de trabajar en lo que le apasiona, y eso es algo que yo agradezco cada mañana, el levantarme para dedicarme a hacer exactamente lo que, si no fuera mi trabajo, sería mi hobby. Así que me siento un privilegiado en eso. Claudio, ¿y cuál es la relación de este Claudio Nache, formado en Derecho, abogado, con esta experiencia que has descrito? ¿Cuál es tu relación con el tema de los derechos humanos? Porque a veces pareciera como que tendríamos que dar por hecho de que todas las personas, por el hecho que esté incluso mencionado ahí tibiamente en la Constitución, todos estamos relacionados con los derechos humanos, pero sabemos que no están así. Entonces, ¿cuál es tu relación con el tema de los derechos humanos, Claudio? Mira, en eso, Rubén, en mi caso, a diferencia de lo que ha sucedido con muchos, yo no llego a este tema desde, llamémoslo, una vivencia, llamémoslo así, traumática personal. Yo en mi familia no hay directamente personas que hayan sido, por ejemplo, víctimas durante la dictadura. Obviamente vivimos en dictadura y todo lo que eso significó, pero no llegué por esa vía. Yo llegué justamente por esta vía del estudio, del análisis. Un área que me interesó originalmente. Yo estudié en la época de la dictadura todavía en Derecho, por lo tanto no había un curso de Derechos Humanos, pero sí llegué por el área internacional. Me interesó mucho el tema internacional y claro, y en el contexto que se vivía en esa época en el país, obviamente había una preocupación por lo que sucedía con los derechos humanos en la dictadura, y empezar a hacer ese vínculo entre el estudio y la vivencia fue modelando de alguna manera lo que iba a ser después mi vida, dedicarme a tratar de buscar algunas respuestas desde el derecho para enfrentar las situaciones de violaciones de derechos humanos, y he trabajado fundamentalmente el tema en América Latina. Ese ha sido mi foco de análisis, los temas de los sistemas de protección a nivel internacional y la situación de derechos humanos en las Américas. Esa ha sido mi aproximación. Claudio, quiero rescatar un elemento. Tú dices que
no, si bien es cierto, todos, al menos todas las generaciones de las que estamos todavía vivas, vivimos la dictadura, pero con mayor o menor cercanía quizás a experiencias más bien propias. A veces como que de la sociedad civil, si alguien no tuvo una experiencia de violación a los derechos humanos, como que no pudiese referirse a los temas. Lo mismo ocurre con el tema del aborto, lo mismo ocurre con el tema, ¿no es cierto?, del acceso a la educación o a la salud. Si alguien, digamos, tiene los medios, no tendría como autoridad moral para referirse, ¿no es cierto?, a las personas que sí sufren. Sin embargo, si bien es cierto, eso ocurre, en la práctica nos damos cuenta que es al contrario. O sea, no podríamos estar, digamos, distanciados, no podríamos, digamos, estar en la periferia del tema, por ejemplo, de los derechos humanos, porque forman parte de cómo queremos entender y de cómo queremos, digamos, vivir en el aquí y ahora. O sea, no es un tema, digamos, que está afuera. Y me imagino que en la experiencia que tú has tenido ha sido un poco así, que los derechos humanos forman parte, digamos, de tu vida, no por un tema académico y de formación académica y de lo que estás haciendo actualmente, sino, me imagino yo, porque he visto, digamos, un poco, hemos hecho seguimiento a lo que a veces publica y los hitos en los que tú has estado presente, al menos con algunos comentarios, una opinión, en que el tema de los derechos humanos forma parte también de una columna vertebral de tu vida, de cómo justamente enfrentarse a la realidad. No sé si me equivoco en la interpretación que hago de lo que tú me dices y de cómo entendemos que tendría que ser esto. Sí, es correcto eso, Rubén, porque, a ver, es cierto que las vivencias marcan y a mucha gente, a muchos de los que se dedicaron al tema de derechos humanos acá en Chile, llegaron a ese tema por las vivencias de la dictadura, por ejemplo. Hay muchos de los que, llamémoslo así, de los próceres de derechos humanos que estaban dedicados a otros temas y que enfrentados al horror de lo que eran las violaciones de derechos humanos en la dictadura, tomaron este camino. Estoy pensando en gente como Roberto Garretón, Pepe Salaquet, Cecilia Medina, los grandes, los que armaron lo que hoy día conocemos en Chile como derechos humanos. Pero también, y yo creo que le ha pasado mucho a generaciones posteriores, que han tenido un acercamiento a este tema que parte, obviamente, llamémoslo así, desde un acercamiento más de un interés intelectual, académico. Yo lo veo mucho en muchos jóvenes en la universidad que llegan interesados porque es una materia muy interesante de estudiar, pero que obviamente no es simplemente los textos, no es simplemente aprenderse las normas, sino que es empezar a mirar la realidad y a mirar el derecho, en el caso nuestro, y a los sociólogos les pasa lo mismo, etcétera, pero empezar a mirarlo desde la posición de las víctimas. Ese minuto que tú empiezas a mirar la realidad desde aquel que sufre marginación, que sufre los atropellos, y cuando y lograr hacer esa conexión, pero también es una conexión capaz de tomar en algunos momentos algo de distancia, mirar el entorno y desde ahí contribuir. Es decir, uno no puede pretender asumir la voz, por ejemplo, en mi caso, de los pueblos indígenas. Yo no puedo hablar por los pueblos indígenas, no me corresponde, pero sí puedo entender sus demandas en un cierto parámetro histórico, cultural, jurídico, y desde ahí hacer un aporte, una contribución para esas luchas. Y eso yo creo que es lo interesante en estas materias, la capacidad de articular esfuerzos, de sumar y no restar. Esta idea que para hablar de derechos humanos hay que ser víctima de ellos, etcétera, me parece que es una visión muy, muy restrictiva y que no da cuenta de la amplitud que tienen estas temáticas. Cuando pensamos que esta expresión del nunca más
de la dictadura, hubo todo, ¿no es cierto?, todo el pacto de la transición se coronó de cierta manera con esta frase emblemática de que de aquí para adelante nunca más. Sin embargo, el 18 de octubre, pero con todos los acontecimientos que venían ocurriendo durante toda una semana, nos encontramos de sopetón, Claudio, con que este tema del nunca más era bastante relativo, y del día 18 al día 19 se desató, digamos, una situación muy dramática. Tuvimos presencia de carabineros por doquier en las calles, de militares en las calles, tuvimos el toque de queda, y de alguna manera nos encontramos con esta realidad que habíamos puesto, con esta lápida del nunca más, la encontramos en el aquí y ahora a partir del 18 de octubre. Me gustaría que nos contaras en dónde estabas tú el día 18, si bien es cierto, insisto, venían varios días, digamos, las movilizaciones de estudiantes, pero como el día 18 marca un hito en este estallido social, ¿dónde te encontrabas tú y qué pasó? ¿Cómo te enfrentas a esta situación a partir del 18 de octubre, Claudio? Sí, mira, es bien particular lo que me pasó ahí, porque nosotros en la universidad habíamos conformado desde inicio del 2019 una mesa de trabajo en torno a violencia policial vinculada con estudiantes secundarios. Nos tenía muy preocupados lo que estaba pasando con el Instituto Nacional y con otros de los liceos que estaban movilizados en ese momento, porque nos percibíamos que la represión estaba tomando características muy complejas, lo que se estaba viviendo en términos de la respuesta del Estado frente a las demandas que estaban haciendo los secundarios. Y formamos un grupo de trabajo donde estaba UNICEF, el Alto Comisionado, estaba el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Defensoría de la Niñez, varias instituciones, que coordinando esfuerzos y coordinando con los estudiantes. ¿Por qué te cuento esto? Porque tuvimos una reunión, me acuerdo, creo que era el martes de esa semana, para coordinar lo que iba a ser un seminario que se iba a iniciar la semana siguiente, es decir, algo así como el 19 o 20. Entenderán ustedes que fue un seminario que nunca se materializó. ¿Y qué pasó ahí? Me acuerdo que yo venía en el metro y se produjo uno de estos primeros copamientos en esos días de la estación del metro de la Universidad de Chile. Yo iba ahí a la casa central donde está mi oficina y donde teníamos la reunión. Y llegué tarde, yo trato de ser muy puntual siempre, entonces llegué pidiendo excusas y dije, mire, se tomaron los estudiantes, el metro no había por dónde salir y fue un caos, pero ya estoy acá. Y ni siquiera comenté nada más. Me acuerdo que en ese minuto, cuando yo iba saliendo del metro, venía entrando carabineros, un grupo grande de carabineros, pero parecía eso parte de lo que se estaba viviendo en esos días, y nada más que eso. Yo al día siguiente viajé a Buenos Aires a dictar un curso y el viernes yo terminaba mi curso a las 5 de la tarde, que además fue muy interesante porque discutimos en el comité académico de un magíster ahí lo que estaba pasando en América Latina, el tema de Bolsonaro, estas situaciones complejas para derechos humanos que se estaban viviendo. Terminé a las 5 de la tarde mi reunión, volví el sábado yo a Santiago y en la tarde-noche empiezan a llegarme los mensajes al celular. Yo estaba en el hotel, dije, antes de salir a comer, miré mi celular y empiezan a llegar mensajes que eran un poco en la línea de en Santiago está la escoba. Honestamente, desde fuera de Chile, uno traducía, esto es la escoba que queda en Santiago, habrá un par de barricadas, un bus ahí parado y eso es la escoba, digamos. Pongo la televisión, en la televisión habían protestas en Barcelona en ese minuto y estaban los canales en Argentina con las imágenes de Barcelona. Me voy a comer, vuelvo a tener internet de vuelta al hotel y ya los mensajes no era 1, 2, está la escoba, sino que era esto es un desastre. Pongo la tele y estaba la imagen nuevamente de Barcelona y sale la imagen de Barcelona y aparece las imágenes de Santiago.
y era de verdad para no creerlo. Lo que mostraba la televisión era qué pasó. Yo me fui en un país, el país del oasis del presidente Piñera. Yo había salido del oasis y de repente estaba... Y ahí, para hacer la historia corta, ahí recibo un correo 12 de la noche, pasado las 12 de la noche, cuando se decreta el estado de excepción constitucional, estado de emergencia, me llega un mensaje a mi WhatsApp de una exalumna de un magíster y me dice: profesor, acaban de decretar estado de emergencia, creo que es bueno, me decía, informarle a la gente lo que esto significa porque esto es grave. ¿Y por qué les cuento eso? Porque ahí yo envié un mensaje en ese momento, el 19 a la 1 de la mañana, un poco antes de la 1 de la mañana, envié un mensaje en WhatsApp también diciendo: esto es un estado de excepción, esto tiene riesgo si es que no se hacen tales y cuales cosas. Y desde ahí hasta el día de hoy ha sido un torbellino de lo que yo pongo en mi cuenta ahí de Twitter, de un paso de la teoría a la práctica que fue así, completamente inesperado. Y yo sentí a los pocos días que había un rol que cumplir, que era en términos de que había mucha ansiedad, y me llamó mucho la atención eso, había mucha ansiedad de saber qué era esto, qué estaba pasando, qué era esto de los derechos humanos, qué había pasado. Y empiezan llamados además de fuera de Chile. Volví al otro día, yo volví, imagínense, me fui en el oasis y volví una hora antes del toque de queda de ese sábado. Yo llegué a mi casa ya en toque de queda. Entonces era tratar de entender lo que había pasado. Y ahí está la clave de lo que tú dices, Rubén. Lo que veníamos lamentablemente diciendo desde hace tiempo, desde varias voces, digamos, del mundo de derechos humanos, que el compromiso del nunca más, que la centralidad de los derechos humanos en Chile era un acuerdo que parecía muy profundo, sólido, pero que se había ido horadando sistemáticamente y que quedaba poco de ese compromiso en octubre del 19. Y los días siguientes, inmediatamente siguientes, sábado, domingo, la situación era ya tremendamente grave desde el punto de vista de derechos humanos. Empiezan a llegar las primeras denuncias, por ejemplo, del tema de torturas, de vejámenes sexuales en comisaría. Yo el domingo, en la noche, les cuento aquí a quienes están escuchando esto, yo no lo había contado antes. El domingo en la noche yo me puse en contacto con varias autoridades del gobierno, que por razones académicas yo tenía contacto con varios, diciéndoles: miren, esto está pasando hoy día en las comisarías, hay situaciones de violencia sexual, aquí hay que hacer algo ahora. Es decir, si esto no lo paran, ustedes que tienen la posibilidad de hacerlo, si no lo paran ahora, esto va a ser incontrolable. La experiencia no había que ser adivino, esa ha sido la experiencia en cualquier conflicto. Cuando esto no se para de inmediato, se pierde completamente la posibilidad luego de detenerlo a tiempo. Obviamente no hubo respuesta, no. Y así ha sido la vorágine desde esa misma noche del 18 de octubre hasta hoy día. Tratar de dar elementos para que toda la gente se haga un juicio y pueda tomar su propia opinión. Yo creo que se ha generado una horizontalidad hoy día entre la academia y el pueblo, la gente, la ciudadanía, como queramos llamarlo para estos efectos, súper interesante. Y bueno, y ese entiendo que era el rol que a mí me tocaba jugar. Rubén, complemento un antecedente para la conversación que estamos teniendo con nuestro invitado. Bueno, hoy día se conoció que a las 11 horas de Chile, digamos, el ex juez español Valgarzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas y el Centro de Investigación y Procesamiento para la Democracia, cuyas siglas en italiano es CERRED, enviaron un escrito al fiscal general de la Corte Penal Internacional
solicitando que se investigue, acuse y se inicie un juicio contra el presidente Sebastián Piñera y sus colaboradores civiles, militares y policiales por crímenes de lesa humanidad que habrían sido cometidos de manera generalizada y sistemática desde octubre del 2019, que es justamente lo que Claudio nos está un poco relatando de lo que comenzó a ocurrir inmediatamente, que se empiezan a producir los hechos de violencia, digamos, generalizada hacia los manifestantes por parte de los agentes del Estado. Si lo dejo como un antecedente, esto se conoció recién hoy día, esta noticia, es una noticia jurídica de bastante relevancia, que entendemos también va a generar mucho interés por la ciudadanía, por saber de qué se trata, cuáles son los plazos y qué podría resultar de esta solicitud que hacen estos organismos de derechos humanos a la Corte Penal Internacional. Me voy a tomar de ese mismo antecedente que nos deja Jorge acá en la mesa, Claudio, para hacerte la siguiente pregunta. Es muy parecido esta sensación de que son, digamos, instancias internacionales las que se hacen cargo de algo que está pasando en Chile. Muy parecido a lo que pasó cuando nos enteramos, ¿no es cierto?, de que Pinochet había quedado detenido, digamos, en Londres. Quería preguntarte si no es una sensación de que acá en este país no se hacen las cosas como se deberían hacer, porque a veces nosotros hablamos con personas, digamos, que han sido víctimas de derechos humanos o que han estado en las movilizaciones y hay una sensación, no quiero decir generalizada, pero sí hay muchas declaraciones de que finalmente no va a pasar nada con los responsables, digamos, policiales, militares, del Ejecutivo, de las personas que estaban, digamos, cuando parte el 18 de octubre, estaban administrando, digamos, el país. Entonces, esta suerte, digamos, de posibilidad de justicia que se da en un contexto internacional tiene que ver con que esta sensación, Claudio, de que acá justicia no vamos a tener y por eso ocurre esto, o es porque también es necesario, digamos, que a nivel internacional, más allá, digamos, de lo que pueda y deba hacerse en Chile, corresponde hacerse cargo de esta grave situación que ha vivido el país, no solo a partir del 18 de octubre, pero quizás marcando un hito a partir de la revuelta social o estallido social? Bueno, ahí hay varias cosas que comentar. A ver, yo partiría de lo siguiente, del contexto que se genera en términos de derechos humanos a partir del 18 de octubre. Lo que se va configurando en Chile es un cuadro de graves violaciones de derechos humanos. Graves, hablamos en términos de que son conductas que la comunidad internacional históricamente viene señalando que son actos que merecen el mayor repudio, es decir, cuando hay ejecuciones extrajudiciales, cuando hay tortura, cuando hay mutilación, cuando hay desapariciones forzadas. Cuando se dan esos elementos, la comunidad internacional reacciona. Y en Chile se comenzaron a dar algunos de estos actos graves de violación de derechos humanos. Pero además se dieron de una manera masiva, generalizada, es decir, teníamos una situación donde las víctimas exponencialmente iban aumentando día a día, la cantidad de personas detenidas arbitrariamente, la cantidad de personas lesionadas, etc. Y era exponencial. Y además había un patrón de conducta en esto, es decir, había un mismo tipo de prácticas que se extendía por todo el país en un mismo tiempo, pero además se iba manteniendo en el tiempo, y además era una práctica que obedecía a actuaciones de fuerzas armadas y luego del término del estado de excepción concentradas en Carabineros, es decir, de instituciones que dependen del Estado, que son jerárquicas,
que funcionan de una manera organizada, no eran bandas que hubiesen salido en autos civiles a atacar manifestantes. No, aquí había el aparato del Estado era el que estaba actuando. Es decir, teníamos violaciones graves, generalizadas y además sistemáticas. Eso genera una serie de, por una parte, de responsabilidades y por otra parte, llamémoslo así, de preocupaciones a nivel nacional e internacional. ¿Por qué digo que genera varias responsabilidades? Está la responsabilidad del Estado en su conjunto, pero además hay responsabilidades individuales, las responsabilidades penales individuales, políticas, administrativas, hay responsabilidades institucionales, históricas, morales, es decir, una situación de violación de derechos humanos tan grave como la que vivía Chile genera múltiples consecuencias. Y una de esas consecuencias precisamente es que se activan los mecanismos de protección internacional, pero que además en el caso de Chile hay una cuestión muy, muy particular. Las violaciones de derechos humanos ocurridas en Chile en la dictadura marcaron el sistema internacional de derechos humanos. Es decir, marcaron mecanismos, hay mecanismos que por primera vez se utilizaron para el caso de Chile. En su minuto Chile y Sudáfrica, el tema del apartheid, eran los casos que motivaban más acciones a nivel internacional. Luego la transición chilena es una transición que es muy observada desde afuera, de hecho se copia el modelo para Sudáfrica, es prácticamente el modelo chileno aplicado en Sudáfrica con modificaciones, pero es el modelo. Entonces, cuando esto pasa, se genera una reacción internacional de preocupación por lo que estaba pasando, pero además una preocupación también más de fondo, y era que en una democracia que había tenido apoyo de la comunidad internacional, se daba un cuadro de violaciones de derechos humanos propias de una dictadura. Entonces, eso prendía todas las alertas amarillas, anaranjadas, rojas a nivel internacional. Y lo que uno esperaba entonces ahí que ocurriera es que hubiese una respuesta en Chile acorde a lo que estaba pasando. Es decir, que el Estado de Derecho funcionara adecuadamente. ¿Qué implicaba eso? Controles interinstitucionales, es decir, que el Congreso, el Poder Judicial controlaran lo que parecía un desvarío autoritario y represivo del gobierno. El problema es que en Chile no pasó eso. Y en Chile lo que pasó es que el poder político, el Parlamento y el Poder Judicial terminaron alineándose tras esta política represiva. Y esta política represiva pasa a ser de una política de gobierno, pasa a ser una política de Estado. Y eso es lo que da cuenta de por qué se aprueban leyes en medio del conflicto, de lo que estaba sucediendo. Se aprueban leyes para criminalizar la protesta, la ley antibarricada. Se avanzó en una serie de otras legislaciones y actos administrativos destinados a mejorar la represión de la ciudadanía. Los mecanismos de control no funcionaron ni a tiempo ni eficazmente. Los mecanismos judiciales tampoco. Entonces, esto es lo que ha encendido alertas a nivel internacional. Y por eso a los 2 meses teníamos informe de los 4 principales organismos de derechos humanos del mundo, es decir, de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Alto Comisionado y la Comisión Interamericana, además haciendo una visita por primera vez a Chile, una visita histórica de la Comisión en pleno, desplegada en Chile, viendo qué pasaba. Eso en 2 meses, pocos países pueden decir que hayan tenido el nivel de reacción internacional. Eso da cuenta de lo grave que estaba sucediendo en Chile. Entonces esto lo conecto precisamente con la noticia esta de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque cuando la respuesta nacional no es suficiente, no es adecuada,
no es oportuna ni eficaz, es cuando se habilita la sede internacional, es decir, recurrir a organismos internacionales. Los organismos internacionales funcionan cuando hay impunidad. Esa es la clave. El tema con la justicia penal internacional, es decir, la Corte Penal Internacional, yo creo que aquí hay que tener expectativas moderadas con eso. Yo en esto quiero enviar también un mensaje a quienes nos están escuchando de cierta moderación con las expectativas. Es una justicia muy política. En 20 años, 2 décadas de funcionamiento, la Corte Penal Internacional se ha dedicado prácticamente solo a casos de África. Eso no es casual. No es porque no hayan violaciones de derechos humanos en otro lugar del mundo. Esto tiene que ver con política, con no tocar intereses fuera de un espacio donde parece que es más fácil actuar políticamente. Hay menos intereses que veten eso. Pero salir de ahí es muy complicado. Si uno piensa lo que ha venido sucediendo hace tiempo en el caso de Venezuela, en el caso de Colombia, en el caso de México, estoy pensando solo en todos aquellos donde ya se han hecho denuncias de este tipo ante la Corte Penal Internacional, no han avanzado lo que uno esperaría. Por lo tanto, en un caso como el de Chile, hay un tema político ahí muy complejo para que esto avance. Lo que se presentó ahora ya, son antecedentes. Aquí no existe ante la Corte Penal Internacional, para que todos los que escuchan nos entiendan. No existe como en los tribunales chilenos una especie de querella. Uno no va a una persona y se querella y presenta una querella para que se investigue un caso. No funciona así. Lo que uno entrega, lo que uno puede entregar son antecedentes al fiscal, a la oficina de la fiscal en este caso de la Corte. Y ella evalúa esos antecedentes para luego ver si inicia una investigación y luego de eso iniciar un caso, y eso lo tiene que autorizar la propia Corte Penal Internacional. Si ustedes ven, son varios pasos que hay que dar. Ya habían antecedentes entregados a la Corte, es decir, esta no es la primera vez que se va. ¿Qué es lo que cambia esta vez? Es obviamente la figura de Garzón. Es decir, Garzón es una figura a nivel mundial, es como un rockstar en estos temas de persecución, y es un rockstar luego del caso Pinochet, precisamente. Entonces, eso le da una visibilidad. Si ustedes ven, y yo les digo, hay al menos unas 5 presentaciones iguales a esta, no sé si alguna había salido en los diarios o tal vez una noticia pequeña por ahí, pero ninguna había tenido digamos, impacto mediático. Esto tiene que ver por quién la presenta. Obviamente eso hace que esto sea una noticia, pero es una justicia que no va a actuar en la práctica hasta que estos casos sean resueltos en Chile. En Chile hay varios querellas de crímenes de lesa humanidad que se están investigando actualmente, y mientras esas estén siendo procesadas por la justicia, la Corte, digamos, el sistema internacional va a mirar, porque después se pueden activar otros mecanismos como jurisdicción universal, que algún juez en algún estado considere que debe investigarse este caso y lo podría hacer, pero para uno u otro sistema siempre lo primero es verificar si el país hizo o no hizo justicia, si podía hacer, si estaban las condiciones para hacerlo. Se hace toda una evaluación, pero la primera, pongámoslo en términos muy coloquiales, la primera oportunidad de resolver esto siempre es interno, y yo creo que ahí es donde hay que hacer la apuesta fuerte. Yo creo que esto, lo bueno de esto, que le pone presión al ámbito interno. Es decir, la presión es, si esto no se resuelve internamente, esto va a terminar en instancias internacionales, y eso le pone presión al Ministerio Público para que adelante las investigaciones de crímenes de lesa humanidad en
en Chile. Eso, un poco largo, disculpen, pero me parecía importante como para ubicarse en qué es lo que se está discutiendo hoy día acá y fuera. Sí, y tú pones esto, digamos, un poco más aterrizado y nos dices que las expectativas tienen que ser más bien moderadas de lo que pueda pasar, digamos, en la comunidad internacional desde el punto de vista, digamos, jurídico. Pero, ¿qué pasa entonces con lo que puede pasar acá en Chile? Porque ahí como que me queda más corto todavía, como que siento que de alguna manera lo que ha pasado, por ejemplo, con los casos de jóvenes cuyos procesos, digamos, estuvieron presos y finalmente, digamos, los procesos no pudieron seguir porque habían ciertos vicios, que habían contradicciones en la información que había entregado Carabineros respecto a las detenciones o que no fueron capaces, digamos, de situarlos en los lugares donde dijeron que habían cometido el supuesto ilícito. Eso más bien a mí me parece como cosas demasiado evidentes, como que nos revisten mayor análisis, por lo tanto quedan hasta ahí. Pero quizás en los casos de mayor complejidad, uno como que tampoco pudiese esperar mucho, pues, Claudio, como que si a nivel internacional es moderado, al interior del país es muy poco, y al tener esa sensación de que aquí lo que va a corresponder en términos de justicia también va a ser poco, me trae a mí a colación esa otra frase que la transición nos inculcó, era de la justicia en la medida de lo posible, y como que hoy en día no hay mucha posibilidad de justicia. Entonces, ¿qué poder esperar al interior, digamos, en nuestro país respecto de lo que a nivel de la justicia pueda ocurrir? Rubén, yo creo que es bueno partir el análisis y la preocupación desde ese punto. Aquí el riesgo de que vuelva a existir impunidad en Chile frente a violaciones graves, masivas y sistemáticas es altísimo. Eso es así. Nadie seriamente podría poner en duda de que hay un altísimo riesgo de que nuevamente tengamos impunidad. Y eso es lo que debiera hacernos hoy, preocuparnos y actuar hoy para evitar que eso se consolide. Yo creo que eso es posible. El día que deje de pensar que eso es posible, bueno, será la hora de irse al monte, digamos. Si uno pierde la esperanza en que las instituciones y el derecho sean capaces de cumplir el rol que deben cumplir, es que perdimos la esperanza en una respuesta de ese tipo, y habrá que buscar otras. En otro minuto de la historia, otros buscaron otra respuesta, y esa es una discusión que tenemos hasta hoy día, si era una buena respuesta o no. Pero a mí me parece que la respuesta tiene que ser la respuesta desde el derecho, que aquí tiene que haber investigación, tiene que haber sanciones, y esas sanciones deben ser ejecutadas, debe haber reparación para las víctimas. ¿Qué es lo que tenemos ganado respecto del año 90? Es una historia de lucha por la verdad, por la justicia, por la memoria, que hoy día nos sirve para no cometer errores que se pudo haber cometido en su minuto, y los errores tienen que ver con confianzas que muchos, y en eso yo me siento parte de ese error, digamos, no digo que otros, de quienes confiamos en esta transición, de que quienes sabían se iban a hacer cargo, y ese fue un error. Hoy día lo que hemos aprendido es que no va a haber justicia sin lucha por esa justicia. La justicia es una batalla, es una lucha que va a haber que dar, y va a ser durante mucho tiempo. Esto no va a ser una carrera corta. Hay que prepararse para un largo camino por la justicia. Pero no solo tenemos esa experiencia, tenemos un sistema internacional que es mucho más robusto y estándares internacionales que son mucho más robustos. Tenemos nuevas generaciones de jueces que yo pienso que muchos de ellos tienen un genuino compromiso con derechos humanos, cosa que antes era bastante más discutible. El punto que a mí cada día me preocupa más es el rol que está jugando el Ministerio Público. El Ministerio Público aquí tenía una oportunidad histórica frente a
su fracaso en la forma en la que había enfrentado los casos de corrupción en la política, tenía la oportunidad de enfrentar los casos de derechos humanos y dar una respuesta a la altura del desafío. Quienes nos escuchan pueden buscar ahí en internet, hay un reportaje muy interesante que publicó la Tercera en su minuto, de una reunión que hubo de fiscales, de los fiscales regionales, que estaba el fiscal nacional, por ahí por diciembre del 2019, donde discutieron esto, y había, lo que dice el reportaje, que había un consenso de que el Ministerio Público se jugaba mucho en términos de su prestigio, de su legitimidad y de su rol en la historia, de cómo respondiera frente a estos casos. El problema es que pese a esa conciencia inicial, hoy día lo que estamos viendo es impunidad. Es decir, más de la mitad de los casos cerrados sin resultado. De 8.800 víctimas, hay cerca de 4.000 casos que están cerrados. A un año y medio hay una condena. Y por otra parte, como dice Ferrajoli, un filósofo italiano que ha estudiado mucho estos temas del derecho penal y derecho constitucional, él dice: la justicia de los poderosos, de quienes tienen poder, funciona de una manera muy distinta, y eso lo estamos viendo en Chile. La justicia de los poderosos implica impunidad, pero cuando se persigue a los no poderosos, al pueblo, la represión ahí es implacable. Y ahí tenemos personas en prisión preventiva más de un año, tenemos montajes, tenemos penas desproporcionadas, tenemos denuncias de tortura, tenemos un cuadro de persecución política que ha deslegitimado el accionar del aparato estatal. Y eso con la venia, en la práctica, de buena parte del Poder Judicial. No todo, pero buena parte del Poder Judicial. Entonces, estamos en una situación que yo la vengo planteando hace un tiempo ya, de una regresión autoritaria muy compleja en Chile, que luego de construir, cuando nos acostumbramos a la violación de derechos humanos, nos acostumbramos a la impunidad, volver atrás en eso cuesta mucho. Entonces hoy día es cuando hay que actuar para lo que tú dices, Rubén, no se materialice, no se consolide, que es la idea de que aquí va a haber impunidad. Aquí no puede haber impunidad. Nuestra generación, y aquí lo sumo a ustedes y a los que nos están escuchando, nuestra generación va a quedar marcada por la forma en la que respondamos frente al horror que hemos vivido estos 2 años. La respuesta que demos frente a ese horror del que hemos sido testigos, y muchos han sido víctimas de eso, la forma en que respondamos a eso es como vamos a ser juzgados también por la historia. Nuestro paso por la historia va a estar ligado a cómo fuimos o no fuimos capaces de evitar la impunidad frente a situaciones dramáticas, como ha sido particularmente los temas de mutilación ocular, los temas de vejámenes sexuales y los asesinatos, obviamente. Claudio, nos enfrentamos a un contexto de convención constitucional en donde vamos a tener quizás una posibilidad, digamos, digo quizás, yo soy un poco un crítico de cómo ha sido el proceso, pero digamos no podemos desconocer que está en marcha. Pero ahí hay una oportunidad justamente para poner estos temas. ¿Qué es lo que hay que poner en la mesa, Claudio, respecto a los temas de derechos humanos para que la nueva constitución que tengamos no sea una constitución que menciona los derechos humanos,
pero finalmente no los termina garantizando. Hemos revisado muchas, digamos, de las opiniones fundadas que se han dado en términos de educación, en términos de vivienda, en términos de derechos humanos, digamos, como un elemento central, de que efectivamente la Constitución menciona esos derechos, pero no se ve por ninguna parte la posibilidad de que lo garantice. Por lo tanto, ¿qué debiésemos esperar de que hay que poner en la mesa? No solamente como un tema, digamos, hablemos de derechos humanos, sino que ¿qué sería lo central a discutir, Claudio, en este proceso constituyente, justamente para que tengamos una constitución que no mencione los derechos humanos, sino que, aparte de mencionarlos, los garantice, y en el caso de que estos sean vulnerados, garantice también instancias de reparación, instancias de justicia, instancias de verdad? ¿Qué es lo que tenemos que poner en la mesa como tema central? Mira, Rubén, yo comparto contigo la premisa, es decir, el proceso constituyente está lleno de trampas, está lleno de desafíos, va a ser un proceso muy, muy complicado. Pero es una oportunidad, y es una oportunidad que lo interesante, que es una oportunidad que no depende de otras, sino que depende de la capacidad del pueblo movilizado para influir en el debate constitucional. Y por lo tanto es un proceso que sigue abierto, que no está cerrado, más allá de los problemas de la legitimidad del acuerdo, de los problemas de los quórum, de la dispersión de los sectores, llamémoslo en términos generales, progresistas versus la unión o unidad de sectores más conservadores. Todos esos riesgos de alguna manera no logran evitar o no van a evitar que hay una deliberación constitucional donde el pueblo de Chile, que es el que generó el proceso constituyente, sea un protagonista. Yo creo que eso es esperanzador. Y mi esperanza en esa lógica es que ahí seamos capaces entonces de poner el debate de derechos humanos en el centro de la discusión constitucional. Y eso no podemos caer en la trampa de pensar que eso es la discusión del catálogo de derechos y libertades, porque de alguna manera nos están llevando para allá. Es decir, ok, ya, si usted quiere poner, y ustedes habrán escuchado muchas veces, se habla, mire, no hay que hacer una lista de supermercados, siempre una cosa muy despectiva, mire, el catálogo va a ser un debate fundamental, cierto, pero no nos pueden engañar de que pensar que si ganamos esa discusión aseguramos la centralidad de los derechos humanos. Lo que tenemos que estar conscientes es que si queremos que los derechos humanos sean una realidad en Chile, en el Chile que vamos a construir, tenemos que preocuparnos, uno, de los temas de soberanía. ¿Dónde va a radicar la soberanía? Si es en el pueblo, en la nación, no da lo mismo. Necesitamos que la soberanía quede radicada en el pueblo, que permita participación efectiva. Necesitamos también límites al poder que le vamos a entregar a las autoridades. Por lo tanto, necesitamos un buen catálogo de derechos que le digan qué hacer y qué no hacer a las autoridades, pero necesitamos mecanismos para reclamar eso. Recursos de carácter constitucional para reclamar, por ejemplo, el habeas corpus, pero también acciones de tutela o la protección que conocemos nosotros para garantizar efectivamente los derechos humanos. Pero además necesitamos conectar el discurso de derechos humanos con toda la organización del poder. Es decir, que los derechos humanos también los pensemos en la lógica de qué sistema legislativo queremos. ¿Por qué no puede haber legislaciones que tengan su origen en la ciudadanía y no solo origen en el Parlamento? ¿Por qué no puede haber revocación de mandatos?
a nivel del Ejecutivo, no tener un hiperpresidencialismo como tenemos ahora, tener un sistema con pesos, contrapesos mucho más potente. Eso es derechos humanos también. Y tener, por último, y no menos importante, un verdadero sistema de protección de derechos humanos que hoy día no tenemos. Es decir, una defensoría del pueblo con capacidad real de proteger a las personas, de incidir en el debate legislativo, de controlar a las autoridades cuando éstas discriminan, violan derechos, cuando no desarrollan las actividades de política pública tendiente a la garantía de derechos. Habría sido muy distinto este país y lo que hemos vivido desde octubre en adelante. En la pandemia, si hubiésemos tenido una verdadera defensoría del pueblo. Lo que hoy día tenemos es un Instituto Nacional de Derechos Humanos que está capturado políticamente, entonces no ha sido eficaz, más allá de los esfuerzos que han hecho quienes los integran, sus funcionarios, pero ha estado capturado. Entonces necesitamos una verdadera institucionalidad de derechos humanos. Si ustedes se dan cuenta, hay que cruzar todos los grandes debates de una constitución con una lógica, con una perspectiva de derechos humanos, definir quiénes somos, entonces definir ahí la plurinacionalidad, tener una buena cláusula que proteja a grupos históricamente discriminados en este país, en el ejercicio y goce de sus derechos. Es decir, hay mucho que hacer. Y aquí, si me permiten ustedes, quiero pasar un pequeño réclame. Hace muy poco lanzamos un libro que se llama Insumos para una Constitución fundada en Derechos Humanos, que está de libre acceso gratuito en la página web de la Fundación Diálogo Jurisprudencial. Si ustedes ponen ahí en Google Fundación Diálogo Jurisprudencial o Insumos para una Constitución NACH, como quieran llegar, lo pueden bajar libremente. ¿Qué buscó hacer este libro? Estos mismos temas que les estoy planteando, ver qué se ha hecho en la experiencia comparada, qué dicen otras constituciones, qué dice el derecho internacional. Cosa que cuando uno le diga no se puede, usted llegue con el librito, ese sería como nuestro sueño, llegue con el librito y diga, oiga, no, esto se puede, mire, y así lo hizo España, así lo hizo Alemania, así lo hizo México, así lo hizo Bolivia, así lo hizo Ecuador, etc. Es decir, hay que nutrirnos, tenemos que nutrirnos de experiencias comparadas para resolver nuestros problemas, no para copiar, para resolver nuestros problemas. Y se puede hacer, eso es lo más interesante. Esto no es algo que sea imposible de hacer. Otros lo han hecho bien, entonces hagámoslo nosotros también de buena manera. Eso es lo bueno de este país, como nosotros llegamos 20 años tarde a todas estas discusiones, ya sabemos qué funciona y qué no. Entonces, bueno, aprovechemos esa llegada tarde para hacer las cosas bien esta vez. Claudio, quizás yéndonos un poquito a otra arista y ya como para ir cerrando la conversación que hemos tenido contigo, hace un tiempo atrás tuvimos unas declaraciones del subsecretario Gali que frente a la detención de una persona a quien se le encuentra dentro de su vestimenta un casco que tiene la sigla de Derechos Humanos, también un overol, señaló, digamos, de que frente a una manifestación pacífica no había nada que grabar, digamos. Como que, primero, la sensación que a mí me quedó al menos era que el subsecretario estaba poniendo el estándar de cómo se tiene que hacer la observancia del cumplimiento de los derechos humanos, digamos. Un tema, digamos, bastante controversial. Pero a raíz de eso me gustaría saber tu opinión de cuál es el rol que han tenido y que tendrían que tener observadores de derechos humanos, prensa independiente y también brigadas de salud y rescatistas que han estado presentes casi desde el día 1. Claro, la prensa independiente ha estado desde el día 1 y Derechos Humanos igual. Después aparecen, digamos, las brigadas rescatistas. Pero ¿cuál sería el rol o cuál
ha sido el rol que han tenido o que deberían tener, crees tú, Claudio, no solo en el contexto de lo que es el estallido social, sino en el contexto de lo que es también la protección de derechos humanos, que es donde creo que apuntan parte, digamos, de las tareas que rescatistas, observadores y prensa independiente han estado desarrollando? Mira, el rol que cumplen los defensores y defensoras de derechos humanos es fundamental, y no solo es fundamental para la protección de derechos humanos, sino que es fundamental para el sistema democrático. Y esto no lo digo yo, esto lo ha dicho varias veces ya la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha ordenado a los estados desarrollar políticas públicas destinadas específicamente a garantizarle a los defensores de derechos humanos que puedan cumplir con sus labores en condiciones de seguridad adecuadas y permitiéndoles un pleno ejercicio de control de la actividad del Estado, particularmente en situaciones de conflicto o tensión como pueden ser manifestaciones públicas. En Chile lo hemos vivido ya. Desde el día, como tú muy bien señalas, desde el día 1 la prensa ha cumplido un rol fundamental para visibilizar, pero además la ciudadanía se organizó rápidamente. Esto estaba de alguna manera, yo creo, como dormido en una especie de ADN social desde la dictadura, de que había que rápidamente organizarse, protegerse, porque nadie iba a venir a protegernos de la represión, teníamos que hacerlo entre nosotros. Entonces, no es casual lo que está pasando hoy día, porque el rol que ha cumplido el registro de las violaciones de derechos humanos ha sido clave para que no haya impunidad. Es decir, los videos que se han grabado, las fotografías que se tienen son fundamentales para que no haya impunidad. Entonces, cuando se quiere impunidad, lo que se busca es evitar esto. En Francia ha habido un proyecto de ley para prohibir grabar a las policías, y eso ha generado manifestaciones, porque eso es lo que busca, es impunidad. En el caso de Chile se ha dado una situación bien complicada, que primero la represión fue dirigida contra manifestantes, particularmente luego se concentra en ciertos grupos, lo que se denominó la primera línea contra ellos, pero luego esto no para ahí. Esto luego se extiende la represión a los grupos de salud, que son los que han prestado asistencia médica a los heridos. Hay fotos que son impresionantes de callejones llenos de heridos y gente tratando a los heridos, que parece una guerra. Bueno, esos grupos de atención de salud, que han sido fundamentales, también comenzaron a ser atacados. La prensa independiente, particularmente, también empieza a ser atacada y reprimida, y hay periodistas, fotógrafos, documentalistas heridos, presos, maltratados, etc. Y lo que estamos viendo hoy día, si ustedes ven, es un nuevo nivel, un nuevo alcance, que es acallar a voces independientes que tienen más poder, como es un canal de televisión, tratando de llamados telefónicos para influir en las pautas de políticas de los canales o de un conductor de televisión particular, que es una nueva forma de acallar. Es decir, está dentro de la misma lógica de aquel que es golpeado, de aquel que se le lanza gas pimienta, etc. Viene luego el amedrentamiento. Entonces lo que se busca aquí en definitiva es acallar. Y lo que han dicho las autoridades, el subsecretario Gali en esas declaraciones y otros, van en la misma línea. Es decir, aquí no queremos que haya control, porque el control es lo que va a impedir la impunidad, y lo que se busca en definitiva es que haya impunidad. Por lo tanto, aquí hay que
aumentar la visibilización a nivel internacional de la grave persecución que están sufriendo periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos en distintos ámbitos, pero también que exista acá en Chile una protección de los defensores de derechos humanos que hoy día no se está teniendo. Es decir, aquí uno esperaría que el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos defienda a sus propios funcionarios, cuestión que no ha hecho adecuadamente. Que los organismos de los colegios profesionales y otros reaccionen con mucha más fuerza de lo que han reaccionado frente a ataques a miembros de equipos de salud o de periodistas. Es decir, tiene que haber una respuesta que ponga un dique a estos afanes de silenciar la prensa, reprimir a los defensores de derechos humanos y por lo tanto la búsqueda de dejar completamente aislado y al descubierto a quienes quieran manifestarse. Todo esto tiene un objetivo al final, nada de esto es casual, y es generar esta sensación de terror en la población. Si voy a manifestarme, el mensaje es claro: puedo ser detenido, puedo perder un ojo, puedo ser torturado, y además se busca que todo eso pase, que no quede registro de eso, que pase en silencio, que haya impunidad, y eso es lo que hace que muchos entonces digan, frente a ese escenario, obviamente yo no salgo a protestar. Entonces se logra el objetivo. El objetivo es evitar la manifestación, es evitar la protesta, y para eso se utilizan todos estos medios. Eso es esta idea de regresión autoritaria en Chile. Cuando eso se hace con apoyo del Parlamento, con el apoyo del Poder Judicial, bueno, estamos en un escenario extraordinariamente complicado. Te queremos agradecer, Claudio, la conversación que tuvimos en este espacio contigo. Nos vamos a quedar con este valor que tú le entregas al rol que están cumpliendo en el contexto de las movilizaciones sociales, en el contexto del estallido, prensa independiente, observadores de derechos humanos, brigadistas de rescate y salud, y también el rol que cumple, obviamente, que es la columna vertebral, la gente, digamos, que se hace parte de estas manifestaciones. Nuevamente darte las gracias por compartir este espacio con nosotros hoy. No, muchas gracias a usted, Rubén. Hace muchos años atrás, en épocas de dictadura, siendo estudiante de primeros años de Derecho, me tocó trabajar con comunidades ahí dedicadas a la protección de derechos humanos en Lo Hermida, en esa zona. Aprendí mucho de gente tremendamente valiosa que está ahí, y que estoy seguro que ya no ellos probablemente, pero sus hijos, sus nietos de muchos de ellos son los que hoy día están precisamente en esta defensa hoy día de los derechos humanos en esa zona. Así que un abrazo muy, muy fuerte a amigos y amigas entrañables en ese lugar. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudio. Este ha sido nuestro espacio Memoria Viva para tener estas conversaciones necesarias de derechos humanos, justicia, verdad, reparación y memoria. Nos vemos en otro espacio. Muchas gracias por su tiempo. Chao. Memoria Viva. Conversaciones necesarias sobre derechos humanos, justicia, verdad, memoria y reparación.